Marzo 29. El reinado de Saúl. Reseña. Saúl demuestra ser un líder valiente como primer rey de Israel, pero queda claro que él es solo humano y, por ende, falible. Si bien es un rey soberano, Saúl no está por encima de la reprensión del profeta de Dios, Samuel. De hecho, la desobediencia de Saúl respecto de Dios conducirá finalmente a su rechazo como rey. Jonatán, en completo contraste con su padre, Saúl, demuestra ser un hombre de gran carácter. Sus experiencias militares dan testimonio de un valor y una fuerza que no se han visto ni en el mismo Saúl. Comenzamos. La familia de Saúl. 1 de Samuel 13:1 y 1 de Samuel 14 del 49 al 51. Había ya reinado Saúl 2 años sobre Israel. Tuvo 5 hijos. Los varones fueron Jonatán, Isbi y Malquisúa. Las mujeres fueron Merab, la mayor, Mical, la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam y era hija de Ahimás. El general de su ejército era su primo Abner, hijo de Ner. Su padre, Cis, era hermano de Ner, el padre de Abner, y los dos eran hijos de Abiel. La casa de Saúl. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 35 al 44. En Gabaón vivía Yehiel, que era padre de Gabaón. El nombre de su mujer era Macá. Su hijo primogénito fue Abdón, al que siguieron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahió, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simán. Estos vivían también en Jerusalén con sus hermanos. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl, y Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Meribaal fue hijo de Jonatán y padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Ahaz. Ahaz fue el padre de Jara, Jara fue el padre de Alemet, Asmavet y Sinri. Sinri fue el padre de Mosá, y Mosá fue el padre de Bina, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo 6 hijos, y estos son sus nombres: Asricán, Brocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Samuel reprende a Saúl. 1 de Samuel 13, del 2 al 15 en Gilgal. Saúl escogió a 3,000 israelitas. A 2,000 los tenía en Misma, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Al resto del pueblo lo envió de regreso a su casa. Jonatán atacó la guarnición filistea que estaba en la colina, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl ordenó tocar la trompeta por todo el país para que lo supieran los hebreos. Todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos, y supo también que Israel se había vuelto odioso a los filisteos. Así que se unieron y marcharon a Gilgal para seguir a Saúl. Pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban con 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aben. Y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados, porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas y en fosos y en peñascos y tras las rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos cruzaron el Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal. Todo el pueblo lo seguía, pero iba temblando de miedo. Saúl esperó allí 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado, pero como no llegaba, el pueblo empezó a desertar. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel.
Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió: me di cuenta de que el pueblo estaba desertando, y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé: ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí, y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a él le agrada, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó. Enseguida Samuel se levantó y se fue de Gilgal a Gaba, tierra de Benjamín. Luego Saúl contó a la gente que estaba con él y vio que eran como 600 hombres. La estrategia armada de los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 16 al 22 en Gabaa. Y Saúl y Jonatán su hijo, y todos los que estaban con ellos, se quedaron en Gabaa de Benjamín, y los filisteos acamparon en Micmas. Entonces salieron del campamento filisteo 3 escuadrones de espías. Uno de ellos marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro se dirigió a Bet-Jorón, y el tercero avanzó en dirección al desierto, hacia la región que está frente al valle de Sebollín. Resulta que en todo el territorio israelita no había herreros, porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Por esa razón, todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de sus arados, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era alto, pues por las rejas de arado y los azadones pagaban casi 8 gramos de plata, y 3 gramos más por afilar las hachas o por componer las aguijadas. Por eso el día de la batalla ninguno de los que estaba con Saúl y Jonatán llevaban espadas ni lanzas, solamente Saúl y Jonatán las tenían. Jonatán ataca a los filisteos. Primero de Samuel 14, del 1 al 13. Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas: ven, vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón, en el extremo de Gabá, acompañado de unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, hijo de Fines, el hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido. Jonatán procuraba llegar a la guarnición de los filisteos, pasando entre los desfiladeros, pero en ambos lados había 2 peñascos agudos, conocidos como Boses y Sene. Uno de ellos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos, y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Su escudero le respondió: haz todo lo que tienes pensado hacer. Adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo. Y Jonatán le dijo: acerquémonos, para que nos vean esos hombres. Si al vernos nos dicen que los esperemos aquí, entonces nos quedaremos y nos subiremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, vayamos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Salieron entonces de su escondite para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición, y estos, al verlos, dijeron: miren, los hebreos ya están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos. Y desde la guarnición les gritaron: vengan acá con nosotros, queremos decirles una cosa. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, sígueme, que el Señor los ha puesto en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con manos y pies, y seguido por su escudero, y empezó a luchar contra los filisteos. A los que caían delante de él, su escudero los remataba. Derrota de los filisteos.
Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 14 al 23. En esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un espacio reducido. Entonces el pánico se apoderó de todo el campamento, en el campo y en toda la guarnición, y cuando lo supieron los espías, también se llenaron de miedo, y el pánico aumentó porque hubo un temblor de tierra. Desde Gabaa de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud de filisteos corría desconcertada de un lado para otro, en completo desorden. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él: «Pasen revista, veamos quién de los nuestros se fue». Al pasar revista se dieron cuenta de que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Ahías: «Trae el arca de Dios». En ese entonces el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel, y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: «Espera, no la traigas». Y Saúl reunió al pueblo que estaba con él, y fueron al campo de batalla, y allí vieron que los filisteos estaban tan confundidos que unos a otros se atacaban con sus espadas. Además, los hebreos, que desde hacía mucho tiempo habían vivido entre los filisteos y que luchaban con su ejército, se pusieron a favor de los israelitas y se pasaron al bando de Saúl y Jonatán. Lo mismo pasó con todos los israelitas que estaban escondidos en los montes de Efraín. Cuando supieron que los filisteos huían, también bajaron a perseguirlos. La batalla llegó hasta Bet-Aven, y así salvó el Señor al pueblo de Israel. Jonatán viola la orden de Saúl. Primero de Samuel 14, del 24 al 30. Ese día los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comerían en todo el día hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. En cierto momento el ejército israelita llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Al entrar en él, vieron cómo la miel escurría de los árboles, pero nadie extendió la mano para probar la miel por temor a la maldición. Sin embargo, como Jonatán no había oído a su padre poner bajo juramento al pueblo, alargó la punta de una vara que tenía en la mano, la remojó en un panal de miel y se la llevó a la boca, con lo que recobró el ánimo. Pero uno de los soldados le dijo: «Tu padre nos hizo jurar solemnemente cuando dijo: maldito sea todo aquel que hoy tome alimento. Por eso el pueblo desfallece de hambre». Pero Jonatán le respondió: «Mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poco de miel y ya me reanimé». ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer del botín arrebatado al enemigo? El estrago entre los filisteos hubiera sido mayor. Primera de Samuel 14, del 31 al 39. Ese día los filisteos fueron heridos de muerte desde Micmas hasta Ayalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Así que se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros y los degollaron y los comieron con sangre y todo. Pero alguien dio aviso a Saúl y le dijo: «El pueblo ha ofendido al Señor porque está comiendo la carne con sangre y todo». Entonces Saúl les dijo: «Todos ustedes son unos pecadores. Rueden esa piedra grande y pónganla aquí». Luego les dijo: «Sepárense y mézclense entre el pueblo y díganles que cada uno me traiga sus vacas o sus ovejas para que las degüelle y puedan comer carne sin sangre, y así no ofendan al Señor». Esa misma noche todos los israelitas llevaron personalmente sus vacas y las degollaron allí. Saúl, por su parte, construyó allí su primer altar al Señor y dijo: «Esta misma noche y hasta el amanecer vamos a atacar a los filisteos. Les quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida a ninguno de ellos». Sus hombres le dijeron: «Haz todo lo que te parezca mejor». El sacerdote les dijo: «Antes consultemos a Dios». Entonces Saúl consultó al Señor: «Señor, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Le darás la victoria a tu pueblo Israel?». El Señor no le dijo nada ese día. Así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y les preguntó: «Díganme quién ha pecado hoy y cuál ha sido su maldad, porque
juro por el Señor, el Salvador de su pueblo Israel, que el culpable morirá, aun si el culpable es mi hijo Jonatán. Y como todo ese ejército permaneció callado, versículos del 40 al 45, Saúl ordenó: ustedes quédense de un lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro lado. Y ellos respondieron: haz lo que te parezca mejor. Entonces Saúl le dijo al Señor: concédenos un sorteo perfecto. Como la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre, Saúl dijo: ahora echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Como la suerte cayó sobre Jonatán, Saúl le preguntó: confiésame qué es lo que has hecho. Y Jonatán le dijo: es verdad que comí un poco de miel, la cual tomé con la punta de la vara que traía en la mano, y por eso tengo que morir. Y Saúl respondió: que Dios me añada mayor castigo si no cumplo mi promesa. Hijo mío, tienes que morir. Entonces el pueblo le dijo a Saúl: ¿tiene que morir tu hijo Jonatán cuando ha sido él quien salvó al pueblo de Israel? De ninguna manera. Juramos por el Señor que ni uno solo de sus cabellos caerá a tierra. Lo que él hizo hoy, lo hizo de acuerdo al plan de Dios. De esta manera, el pueblo de Israel impidió la muerte de Jonatán.